Muy bien, vamos entonces a la predicación del día de hoy, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca del trono de Satanás en la iglesia. Y espero que todo el mundo tenga unas notas allí, una hoja de notas. Y si alguien necesita con qué escribir, solamente levante la mano, los sugieres van a ver y les van a dar las hojas de anotaciones. Y estamos viendo este tema porque durante el tiempo de líderes, uno de los temas que más tocamos, que se tocó en cada devocional, era el trono de Satanás en la iglesia al día de hoy. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Repita conmigo, la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y yo quiero que resalte la palabra, Satanás tiene su trono. Es muy importante. Estas son palabras del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia: sin embargo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Y en la última parte dice ciudad de Satanás. Entonces la Biblia nos habla de que Satanás tiene unos cuarteles generales, y esos cuarteles generales es una ubicación física y geográfica, es un lugar específico. En ese momento estaba en Éfeso, y se está refiriendo aquí a la iglesia de Éfeso, el lugar donde estaba. Y yo creo que en este momento puede estar ubicado aquí, puede estar ubicado en Nueva York, puede estar ubicado en el lugar más infernal que podamos encontrar sobre la tierra. Pero no deja de entender, o no dejamos de entender a través de esta palabra que Satanás tiene un trono, un lugar donde ejerce poder. La palabra trono es igual a poder, es a gobierno. Y quiero decirles una cosa: a medida que nosotros vamos caminando en el evangelio, nos vamos dando cuenta de que Satanás va ganando terreno en algunas personas, en algunas familias, en algunas iglesias. Y ese terreno lo va ganando y va ocupando, y en algún momento se establece la autoridad de Satanás sobre ese lugar, y es muy difícil casi que echarlo fuera. Entonces hoy vamos a identificar esos lugares para que ustedes puedan en este momento indicar o saber y podamos echar fuera este lugar, o podemos retomar el lugar que Satanás pueda tener en este momento. Ahora, como lo decía, el trono no necesita ser físico, ¿sí? El trono puede ser espiritual, y tiene que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con lo que nosotros enseñamos en nuestra casa y con lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, sí pienso una cosa, y es que Satanás quiere establecer su trono sobre todo en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Por dos razones. Una, porque Satanás copia todas las cosas. Él dice esa parte donde nos dice la oración acerca del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él quisiera que se hiciera su voluntad y no la de Dios. De hecho, cuando una persona, cuando una familia entra en ese conflicto con la autoridad o con la voluntad de Dios en su vida, es donde Satanás se mete y logra establecer que esa casa, esa iglesia, esa familia, esa célula o esa vida esté en el trono, está bajo la influencia del trono satánico. No, aunque esté con Dios, aunque la persona diga que profesa quién es Dios. Entonces es importante entender eso. Entonces la primera razón por la cual Satanás quiere establecer su reino en su vida, o su reino en su vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, es para imitar lo que dijo Dios: hágase tu voluntad. Pero la segunda razón es controlar que la decisión, que lo que Dios quiera hacer en su vida no llegue al lugar adecuado, no llegue al fin que usted y yo esperamos. Mire, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y dentro de ese plan Él dice que lo va a cumplir. Entonces Satanás lo que hace es intentar establecer su reino por alguna razón en ese lugar, en su casa, en su iglesia, en su célula, para que usted no cumpla ese propósito. Entonces, ¿cómo establece? La gran pregunta que nos hacemos es: ¿cómo establece Satanás su trono o su reino en nuestra vida?
Y yo quiero que ustedes me pongan muchísima atención en este concepto que les voy a hablar. La manera como Satanás usualmente establece su reino en una casa, en una persona, en una familia, es institucionalizando un pecado. Parece un trabalenguas, pero repita conmigo: institucionalizar un pecado. Eso de institucionalizar un pecado tiene que ver con permitirle, hacer que una actitud, un pecado, se vuelva legal en su casa, en su familia y en su iglesia, ¿sí? Por eso nosotros vemos iglesias, por ejemplo, en España se ven mucho las iglesias gitanas. Y las iglesias gitanas se reúnen todos los días de la semana, sin embargo no logran cambiar ciertos aspectos de su vida. Y uno se pregunta, ¿por qué si el evangelio es tan poderoso, ellos no logran cambiar esos aspectos? Es porque Satanás tiene un trono en esa iglesia como tal. Y eso lo vemos en muchísimas familias, lo vemos en personas, lo vemos en bastantes cosas. Mire, hace algunos años salió una iglesia, o cuando comenzaron las iglesias bautistas, algunas de las iglesias bautistas, no todas, pero aquí tenemos alguna iglesia bautista, son como 2 o 3 que yo conozco, inglesas, que permitieron la homosexualidad dentro de la iglesia. Y no pudieron detener más, tuvieron que hacer y tuvieron que casar gente homosexual. Bueno, se salió de contexto totalmente. La iglesia anglicana está en la misma situación. ¿Qué les pasó? En esas iglesias Satanás puso su trono, y puso su trono a través del homosexualismo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué hay iglesias que lo permiten? No es que lo permitan al principio, es que dejaron que entrara un pecado, y ese pecado se vuelve como una institución. Lo que antes era ilegal, lo que antes era difícil de comprender, lo que antes era difícil de entender, hoy lo estamos viendo. Entonces quiere decir esto que Satanás está ganando terreno cada vez más en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestras familias. A no ser que nosotros nos levantemos y le digamos a Dios: Dios, necesitamos convertirnos. Y le quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la rebeldía en su familia, ¿sí? Cuando usted ve un matrimonio continuamente peleando, cuando usted ve hijos continuamente teniendo conflictos entre ellos, cuando usted ve el mal del homosexualismo en una familia, en una persona, todo tiene que ver con un trono que Satanás está poniendo en la vida de esa persona. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. No sé si lo tienen en sus notas, pero si no, ponga allí esa referencia. Entonces, institucionalizar un pecado es hacer que un pecado sea legal o bien visto, permitiendo que nos familiaricemos con ese pecado. Y yo quiero que usted se detenga en este momento. Piense en esto. ¿Qué pecados hay institucionalizados en su familia? El alcohol. Hay un momento donde tomar alcohol no hay ningún problema. Hay gente que acepta el alcoholismo. Y hay gente, hombres y personas, y dicen: no, yo puedo vivir sin alcohol, no hay ningún problema. A pesar de la crisis familiar que trae el alcohol en su familia. ¿Qué ha hecho ese pecado del alcohol? Se institucionalizó en la vida de esa familia. Ahí hay un trono. Ahí él tiene todo el poder. ¿Qué es lo que no le permite ese pecado? Por ejemplo, el alcoholismo. Salir y ser libre para hacer otras cosas. El robo, las peleas. Piense cuál es en su familia. ¿Qué puede ser en este momento una cosa que se haya visto legal y que ahorita sea familiar para usted y para la dinámica de su familia? La rebeldía. Piense, ¿qué es exactamente eso? Y casi siempre es una cosa que usted no ve muy grave, pero que todo el mundo ve grave. Que un miembro de la familia se levanta y dice: esto está mal, y usted dice: no, eso está bien, es una exageración. Y tiene que ver con algo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es un trono satánico en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la estrategia de Dios es tomar todo el terreno de nuestra vida. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida financiera, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, todo lo que tiene que ver con nosotros, Dios lo quiere todo, pero Satanás con el tiempo va agarrando terreno y va colocando un pequeño trono y un pequeño gobierno en ese lugar. Entonces, Hebreos 12, 14 nos dice: busquen la paz con todos y lleven una vida santa. ¿Qué significa una vida santa? Una vida separada, ¿sí? Note lo que dice en la última parte del versículo: pues sin santidad nadie verá al Señor.
¿Cuál es el problema uno de los problemas de institucionalizar un pecado, de dejar que un pecado se siente en mi familia? Es que no podemos practicar la santidad. La santidad se practica. La santidad se practica. Y eso es un problema que vemos dentro de las iglesias. Entonces, vamos a Juan capítulo 8, versículo 32. Y nos dice la Biblia que la manera de sacar y de quitar el trono de Satanás en nuestras vidas, en nuestra familia, es conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros sepamos cuáles son esos tronos. Ahora, yo no puedo mencionar todos los tronos que pueden haber en su vida en este momento. Dios le tiene que ir hablando y quizás a usted le chocó lo del alcoholismo, quizás le chocó lo del homosexualismo, quizás hay una parte que le esté diciendo en su interior, es esto lo que tienes que trabajar y sea difícil. Quiero que lo entienda, no estoy hablando en su contra, no estoy hablando en contra de nadie. Lo que estoy llamando es a una cosa, como dice la Biblia, el trono de Satanás. Ahora, quiero mencionar entonces 5 tronos evidentes que vemos en el día de hoy. Y voy a mencionar el trono, qué es lo que ataca a ese trono y cómo se establece. Y quiero que coloquemos muchísima atención. ¿Por qué? Porque creo que esos 5 tronos son los más comunes en este momento dentro de nuestras familias y dentro de nuestras iglesias. Y el primer trono es el trono de brujería. Repita conmigo, brujería. Más fuerte, brujería. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿cómo que el trono de brujería? Si yo llevo 10 años, 15 años, 20 años de ser cristiano, ¿sí? ¿Y qué es lo que me pasa? ¿De dónde voy a sacar yo brujería? Si nosotros no hacemos esto, yo hace mucho dejé esas prácticas que eran de ocultismo. Y muchas veces pensamos que esas prácticas son simplemente de África o son de países tercermundistas, pero quiero decirle que la brujería existe en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ataca el trono de brujería? El trono de brujería o el poder de la brujería ataca algo que se llama la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Satanás no da puntada sin dedal. Él lo que hace es desestabilizar su vida en algún aspecto para luego tomar control total de ella. Entonces, ¿qué es lo que ataca el trono de la brujería en el creyente? Ataca la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, quiero que se detenga en ese momento. Cuando Satanás intenta establecer este trono en la vida de una familia, en la vida de una persona, en la iglesia, lo que está intentando chocar, golpear o dañar es la relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué la relación con el Espíritu Santo? Porque nosotros todo lo que hacemos viene a través de la comunión con Él. Entonces Satanás va a intentar dañar esa cuestión, va a dañar esa comunión. Ahora, ¿cómo se establece? Entonces quiero que escriba allí. Se establece cuando queremos alcanzar objetivos de manera ilegítima. Quiero que repita conmigo, ilegítima. Quiero que repita más fuerte, ilegítimo. Quiero que se detenga un momento. Yo sé que algunos están escribiendo y le van a servir de notas, pero necesito que esté un momento enfocado hacia acá, hacia el escenario, para poder explicar esto. Escuche lo que le voy a decir. La brujería es la manera de alcanzar algo de una manera ilegítima, ¿sí? Entonces, cuando yo intento alcanzar las cosas de Dios a través de la ilegitimidad, es decir, haciendo algo que yo no debo, yo caigo en brujería. Es el mismo concepto, ¿sí? No se refiere simplemente a estar con una bruja, a que me lean las cartas, a que me lean el naipe, a que me echen la suerte de los dados. No, se trata de alcanzar algo. ¿Cómo lo vemos en hogares, por ejemplo? Mire, en un hogar cuando el hombre grita en casa para que se den las cosas, lo que está utilizando, en vez de decir, quiero comer esto, el hombre grita y quiere que se haga su voluntad. Ese grito es algo que se llama brujería. Ese grito es manipulación. Entonces, cuando una mujer está, tú no me quieres, tú no me amas y continuamente está llorando, es una manera de manipular, es una manera de alcanzar un objetivo de una manera ilegítima. Es lo mismo que hace un bebé cuando está llorando y tiene todo, pero él quiere algo más y lo hace llorando.
Todos estamos familiarizados con esto, pero ¿qué es lo que no estamos familiarizados? Que nosotros seamos conscientes de que eso es lo que hacemos en nuestras relaciones de iglesia o nuestras relaciones personales. Por eso hay hijos que no quieren estar con su papá o con su mamá, porque a toda hora el papá está mal o la mamá está mal, es que siempre llora, hijo, tú no me amas, tú no me quieres, tú no estás conmigo. Hay papás que hacen un silencio profundo, hay parejas que simplemente se quedan muy callados, hay parejas que dan la ley del hielo, hay parejas que utilizan la sexualidad para alcanzar algo ilegítimo, unas no viviendo una vida sexual, otras negando la vida sexual, o otras haciendo y alcanzando objetivos a través de una manera ilegítima. Eso es brujería. Eso se llama el trono de la brujería de Satanás en una persona y en una casa. Entonces yo quiero que de repente se detenga en su vida familiar, en sus relaciones personales, y piense si es eso o si eso se está viendo en su vida o no. Entonces el problema es que la brujería no es más que una práctica, es una actitud. La brujería, más que una práctica, es una actitud de las personas. Entonces, ahora Dios nos dice, no dependan de todo lo que usted quiera hacer llorando ni gritando. Miren, ¿ha estado usted con personas que lo intimidan? De repente meten un grito por algo y lo que hacen es como emitir miedo para esas personas. Están utilizando la brujería, porque no están siendo quienes son. Han aprendido a que todo lo tienen que tener de esa manera. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 27. El objetivo de la brujería en África, en nuestros países, en los lugares donde se practica la brujería, siempre ha sido controlar, manipular y dominar. Siempre ha sido lo mismo, ¿sí? Usted vaya a la gente que hace vudú, lo que quieren hacer es a través de un muñequito manipular a la persona. A través de una poción que le dan a una persona, lo que quieren hacer es que esa persona los ame, o que esa persona le dé el dinero, o manipular todas las circunstancias. Pero nosotros ahora que estamos caminando con Dios no podemos utilizar esa herramienta más. ¿Por qué no podemos utilizar esa herramienta? Porque nosotros somos llamados a correr esta carrera legítimamente. Usted, ahora que camina con Dios, Dios dice, ya no más. Mire, antes usted y yo quizás, no sé si ustedes, pero en mi familia y en muchos amigos y a nivel personal, en algún momento consultamos a alguien que nos leyera o que nos dijera el futuro. Ahora Dios dice, ya no lo hagan. Eso es una práctica del pasado. Ahora ustedes tienen que venir a mí y ustedes deben de recibir todo lo que yo les doy de mi parte, porque lo demás los va a contaminar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Como no queremos que Dios, no queremos esperar, no queremos que Dios nos responda, nosotros hacemos otras cosas. Por ejemplo, la gente que en la iglesia dice, pues pastor, me voy de la iglesia. Como usted no me ve, entonces hoy me voy de la iglesia. Sépalo, que ya no estoy más con usted. Eso es manipulación. Todas esas son características de brujería, pero ahora trasladadas a la iglesia. Y Dios nos demanda y nos dice, no dejen subir ese espíritu a sus vidas. No lo permitan en sus familias. Miren, no lo permitan con sus hijos. Porque el día de mañana, cuando sus hijos los manipulen sobre todas las cosas y lo que quieran vivir en sus vidas, va a ser muy difícil para ellos. Porque Dios no trabaja con brujería. Dios trabaja a través del Espíritu Santo. Entonces, vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 27. Y yo quiero que resalte algunas palabras mientras que lo leemos. Dice aquí, respondió Juan y dijo, no puede, o sea, no debe el creyente o el hombre o el creyente recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y yo quiero que usted circule la palabra, si no le fuese dado del cielo. La vida cristiana funciona cuando usted espera que sea Dios quien le dé lo espiritual, lo material o lo físico. Pastor, entonces me quedo y no trabajo en mi casa. No se trata de eso. Se trata de que usted haga las cosas sin la malicia indígena que está acostumbrado. ¿Alguien dijo malicia indígena? ¿Sí o no? ¿Lo entendió, no? Cuando nosotros hacemos las cosas a través de esa malicia indígena, cuando usted utiliza su relación, cuando usted le llora a su esposo, porque
es que no me amas, no me das para esto, yo quiero un vestido, y comienzan a bajar las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas. Eso se llama manipulación. Y usted está haciendo un daño tremendo a su relación, y Dios lo sabe espiritualmente, porque Dios ya no puede gobernar. Dios nunca va a gobernar en su vida a través de la manipulación. Miren, iglesia, los que son nuevos, los que conocen y los que no creen, los que están creyendo, Dios nunca lo va a manipular. ¿Por qué Dios nunca lo va a manipular? Porque Dios le dio algo que se llama libre albedrío. Y puede que usted escuche cosas que a usted no le gusten, ¿sí? Pero Dios nunca lo va a obligar. Y quiero que sepa que usted, mientras esté en esta iglesia, aunque haya cosas que quizás no le gusten, no son obligación para usted. Ahora, como en su casa, hijo, papá, a mí no me gustan los frijoles. Usted le dice, hijo, no te gustan, pero es lo único que tenemos en casa para comer. Si no, pues te puedes quedar sin comer, ¿vale? ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, la iglesia se llena de manipulación, y cuando la iglesia se llena de manipulación, la familia, la casa, la persona se llena de manipulación, inmediatamente desplaza al Espíritu Santo, porque Él no va a trabajar en manipulación. Por eso muchos de los hogares no se han resuelto ahora todavía. ¿Por qué? Porque siguen manipulando entre ellos. Se piden las cosas mal, lo que quieren hacer es todo para controlar. Yo quiero que Sandy haga lo que yo quiero, y yo no puedo obligar a Sandy que haga lo que yo quiero, porque le estaría quitando algo que se llama su libre albedrío. Ni siquiera puedo decirle, sujétese a mí, haga lo que... No, ella tiene que decidir en su corazón, hacerlo de todo su corazón, y yo tengo que respetar. ¿Sabe? Eso se llama amor. Lo otro se llama dominio. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces quiero que piense en este momento en su familia. ¿Usted ve ese trono de brujería en su familia? ¿Atrás? ¿Ven el trono? ¿Lo puede identificar? ¿Está esto interrumpiendo su relación con el Espíritu Santo? Muy bien, quiero darle dos maneras de cómo prevenirlo. La primera es aprender a no tomar nada de manera ilegítima. La primera manera de prevenir que este trono se establezca en un hogar, o en una iglesia, o en una casa, es no tomar las cosas de manera ilegítima. Yo no quiero tomarlo de manera ilegítima. No quiero. Yo quiero ser legítimo en lo que hago. Si no es para mí, yo no voy a estar ahí. Mira, hay gente que dice, ¿por qué no le hace una miradita? ¿Por qué no le hace? ¿Por qué no va y habla con esa persona? ¿Por qué no va y se destapa aquí el pecho y a ver si le dan? ¿No? ¿Por qué no va y le muestra un billetito? Todo eso es ilegítimo. Pero lo que es legítimo es, Señor, aquí estoy, no quiero tomar nada de manera legítima. La segunda manera de prevenirlo, de quitarlo, es esperar y depender de Dios. ¿Por qué nosotros tomamos cosas de manera ilegítima? Porque no queremos esperar. ¿Por qué no queremos esperar? Porque ponernos de rodillas, orar a Dios, nos cuesta. Porque esperar en Dios es casi que va en contra de nuestra voluntad muchas veces. No, yo voy a esperar por esto, yo lo quiero ya, inmediatamente lo tomo. Miren, hay hogares que comenzaron de manera ilegítima y el día de hoy sufren muchísimo dolor porque no esperaron a que Dios se los diera. Hay padres que decidieron hacerlo a su manera y comenzaron sus relaciones o la crianza de sus hijos, y ahora sus hijos se fueron y no los pueden mantener. ¿Por qué? Porque lo comenzaron de manera ilegítima. La manera de vivir la vida para nosotros es legítima, esa es la manera de Dios. Entonces, la primera es aprender a no tomar nada de manera legítima, y la segunda es esperar y depender de Dios. Y les voy a decir una cosa, esto es difícil. Esto es difícil. Muy bien, lo voy a llevar al segundo trono. Es el trono de la anarquía. Repita conmigo, anarquía. ¿Qué ataca el trono de la anarquía en la iglesia, en una familia, en una persona? Y lo que ataca es el gobierno de Jesús como rey sobre nosotros. La Biblia dice que Dios ha venido para que nosotros seamos gobernados por Él. Usted dirá, pastor, yo no quiero ser gobernado por nadie, pero quiero decirle que esa es la primera mentira que usted se creyó. Porque usted es gobernado o por Dios o por Satanás, pero el ser humano siempre es gobernado.
Si no, échele un vistazo a sus adicciones. Hay muchos que son gobernados por el alcohol, otros son gobernados por la ira, otros son gobernados por la pornografía. El ser humano siempre tiene que ser gobernado, siempre tiene que ser gobernado, porque el ser humano por sí solo no funciona. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Es que nosotros ahora pasemos a un gobierno correcto, que es el gobierno de Dios. Es un gobierno en justicia, es un gobierno en amor y en gracia. Pero ese gobierno que ahora nosotros estamos intentando vivir es el que nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas. Porque hemos ido cambiando poco a poco lo que hemos ido cambiando, nuestra manera de ser, nuestra manera con nuestros hijos, las adicciones, nuestra manera de ver la vida, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, es porque le hemos ido permitiendo a Dios su gobierno sobre nuestras vidas. De hecho, el creyente se detiene cuando dice: Dios, no quiero que tú gobiernes, déjame este pedacito, lo financiero déjame yo lo hago, lo emocional déjame yo tomo las decisiones, hasta lo arreglo yo. No, Señor. Todo eso tiene que ver con el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace la anarquía? El trono de anarquía es decirle: Dios, no gobiernes. Y como no gobierna Dios, va a gobernar otra cosa. Y usualmente gobierna un espíritu diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ataca? El gobierno de Jesús. Ahora, ¿cómo se establece? Cuando gobernamos nosotros y no Dios. Anote allí. ¿Cómo se establece? Cuando gobernamos nosotros y no Dios. Y yo quiero que usted sea muy honesto en este aspecto. Miren, la gran batalla que vive el ser humano con Dios es: no quiero que tú me gobiernes, yo quiero tomar mis decisiones. Y el ser humano cree que está tomando decisiones, pero no las está tomando, las está tomando el gobierno que algo más tiene sobre su vida. Porque la Biblia nos dice: yo les daré el fin que ustedes esperan. Sin embargo, nosotros decidimos y tomamos nuestros propios caminos, y son caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Lo repito, los caminos y las decisiones que nosotros tomamos usualmente nos parecen correctas, pero al final dice la Biblia que llevan a muerte. ¿Por qué? Porque estamos siempre luchando. Yo no quiero que Dios me gobierne. Inmediatamente digo eso, quien me gobierna es Satanás. ¿Por qué? Porque es la manera como Él establece su reino. Entonces, no se nos puede olvidar que la vida cristiana consiste en que Jesucristo, que la vida cristiana sea el centro. Y Satanás aprovecha cada una de estas cosas, de que tenemos orgullo, de la frase típica: yo pienso, yo quisiera. Yo no creo eso, a mí no me enredan con esa situación. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Entonces, por supuesto, el objetivo de Satanás es llegar a una iglesia y en la iglesia introducir su gobierno. Ahora, quiero explicarle algo y quiero que pongan atención a esto. Las iglesias se componen de familias. Las familias se componen de individuos. Están hechas de individuos. Su iglesia es lo que usted es en su casa. Lo que usted trae acá para ofrecer al Señor y a la vida en comunidad es lo que usted tiene en su casa. Es inevitable. Si usted es rebelde en su casa, usted trae rebeldía a su iglesia. Si usted manipula en su casa, usted manipula en su iglesia. ¿Sí? Por eso el establecimiento de estos tronos son a través de nuestros hogares y de nuestras vidas. Por eso es que usted necesita identificarlo. Entonces, ustedes conocerán iglesias y grupos de personas que tienen un comportamiento muy diferente a los demás. Algo se ha establecido en ese lugar. ¿Está conmigo o no? Amén. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 26. Mire lo que dice: y dijo el Señor, Dios de nuestros antepasados: ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Miren, Dios es el que debe gobernar, no usted o yo. Su gobierno o mi gobierno es equivocado, nos va a llevar a lugares que no debimos haber hecho, a tomar decisiones que no debimos de haber tomado. Y este es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento que hace que la iglesia sea diferente. Mira, hay congregaciones donde la gente es la que decide, y no es así. El que tiene que decidir es Dios.
Si Dios nos deja a ustedes y a mí el manejo de la iglesia, lo embarramos. En 0, no tenemos iglesia. Por eso es que Dios tiene que venir a echarnos una mano en nuestra familia, en nuestro matrimonio, para que Él gobierne, no nosotros. Entonces usted tiene que decidir quién quiere usted que gobierne. Y lo puede decir abiertamente: Dios, no quiero que gobiernes tú, o quiero que tú gobiernes. Pero cuando usted dice no quiero que tú gobiernes, lo que está diciendo es: Satanás, toma el trono y establécelo en mi vida y en mi matrimonio. Especialmente esto pasa cuando esto pasa, los hijos, y se nota en la familia, los hijos son rebeldes. Alguna manera en ese lugar se está estableciendo el trono de Satanás. Vamos a mirar cómo prevenirlo. Para prevenirlo, lo primero que usted tiene que hacer es ser consciente de que la vida cristiana solo funciona cuando Dios es quien decide. Si usted quiere detener eso, tiene que decir: Señor, tú eres el que tiene que decidir, mis ideas no son buenas. Ahora, para muchos de ustedes es muy difícil. ¿Por qué? O para muchos de nosotros, porque el yo dice: no, yo soy el que tengo que decidir. No va a funcionar. Quiero que sepa, no hay manera de que usted camine con Dios si usted decide. De hecho, le voy a decir en pocas palabras, ¿qué es evangelio? Aprender a que Dios decida y no yo. La palabra evangelio, la vida en el evangelio, caminar con Jesús es: tú decides, yo no. Tú eres el que manda, yo no mando. Tú eres el que controla, yo no. Y cada momento de crecimiento en la vida cristiana es decirle a Dios: hazlo a tu manera, no a la mía. Hazlo a tu manera, no a la mía. La segunda manera de prevenirlo es creyendo que Dios sabe lo que hace. ¿Sabe por qué a veces no creemos o no le damos a Dios el gobierno de nuestra vida? Porque no creemos que Dios tenga una mejor alternativa. Usted no cree. ¿Por qué tuviste que coger a esa chica? Porque es lo que yo creo. Yo no creo que Dios me vaya a dar nada. ¿Por qué tuviste que meterte en malos negocios? Porque es que yo no creo que Dios me pueda dar lo que yo necesito. Casi siempre tiene que ver con la incredulidad. Repita conmigo: incredulidad. Casi siempre tiene que ver con la incredulidad. ¿Por qué le quito yo el gobierno? Dios, no creo yo que tú puedas. Y quiero decirle una cosa: Dios sí puede, pero usted tiene que darle el espacio para que Él actúe en su vida. Amén. Muy bien, quiero llevarlo al tercer trono. Hemos visto 2 tronos: el trono de la brujería, que ataca la comunión con el Espíritu Santo. Hemos visto el trono de la anarquía, que ataca el gobierno de Jesucristo como Rey sobre mi vida. Y ahora vamos a ver el trono de la religiosidad. Yo quiero que usted se detenga en este trono de la religiosidad. ¿Qué ataca este trono? Este trono lo que ataca es la gracia de poder con la que fuimos salvados. Repita conmigo: la gracia de poder con la que fuimos salvados. Y quiero que anote allí esto. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a medida, uno de los más grandes ataques de Satanás a la iglesia, a una persona y a una familia, va a ser la religiosidad. Satanás es el gerente principal de las religiones. Satanás es el amo y señor de todas las religiones que hay en el mundo. Satanás es el amo y señor de quitar la gracia y poner a imitar la vida cristiana con nuestros propios medios. Entonces, ¿cómo se establece? La religiosidad se establece en una persona y en una familia, y quiero que escuchen esto, cuando imitamos la vida espiritual y no la vivimos. Cuando imitamos la vida espiritual y no la vivimos. Miren, muchos de nosotros nos hemos estado de un lado o de otro de este ejemplo. Algunos hemos estado con personas que van a la iglesia y son religiosas y están secas, y lo que le dicen a uno le arde. Y otros hemos estado en el lado en el que somos religiosos y afectamos a las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo dice la Biblia que se establece este reino? Y yo quiero que usted se detenga en esto y sea muy honesto.
es cuando usted, al no vivir una vida fresca en el espíritu, su mente comienza a imitar lo que hace el espíritu. Mire, el ser humano lo aprende todo muy rápido. Y el día de usted vino a la iglesia y cantaron, y por primera vez usted lloró, levantó sus manos y dijo: Señor, acá estoy, gracias. Yo venía con un problema tan grande y ahora tú me lo quitas de los hombros y estoy descansando. ¿Sí? Con el tiempo, usted trata de imitar eso. Y pasaron los años, 5 años, y usted se aprendió las mismas palabras: Señor, gracias porque me has quitado un problema muy grande. Pero su vida, en sus emociones, en su espíritu, usted no lo está viviendo. Entonces, Satanás hace que usted deje de vivir la vida en el espíritu y la vida religiosa, y la viva religiosamente. Por eso es que las personas sienten cuando una persona no está en el espíritu y cuando una persona es religiosa. Es como que dice: esta persona, lo que me está hablando, me cansa, me seca. La religiosidad seca, y seca mucho. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de que eso no se meta dentro de la iglesia. Miren, las iglesias que son usualmente, ¿cómo se nota? Las iglesias usualmente que son avivadas tienen adultos, jóvenes y niños. Y se ve transformación en la gente. Se ve que la gente sigue hacia adelante. Y hay un fluir del Espíritu Santo. Pero las iglesias que están llenas de religiosidad se van secando. Los jóvenes no quieren estar porque los jóvenes son desordenados. Porque los jóvenes, para poder que los jóvenes sean transformados, necesita haber, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que lograr identificar ese trono, porque una vez lo pone en una familia. Mire, mujer, señora de casa, esposa, si usted tiene ese espíritu y ese trono se establece en su casa, sus hijos no querrán ir a la iglesia para nada, porque tendrán que ir por obligación, no motivados por el espíritu. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos o no? Si usted lo tiene en su hogar y usted está intentando con su esposa llevarla, animarla a que camine, a que conozca al Señor, y usted tiene el trono de la religiosidad en su vida, esa persona se va a cansar y no va a querer ir. ¿Sí? Con sus hijos, con su iglesia, con su familia. Entonces se nota porque no está viviendo el espíritu, sino que la mente está copiando todas las cosas que son agradables o aparentemente buenas. Lo voy a llevar al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Necesitamos entender esto. Recuerde, Satanás es el amo y señor de todas las religiones, y es la manera más estratégica de dañar una iglesia. Muchos de nosotros no íbamos porque yo no voy a esa iglesia porque es que me piden algo, me llevan a tener una vida religiosa y yo no puedo cambiar, no puedo ser transformado por dentro. ¿Sí? Y esto pasa. Vamos a verlo en el libro de Gálatas. Miren lo que dice en el versículo 11. Este es Pablo hablando de un gran problema que tuvo con Pedro. El problema era un problema con la religiosidad. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo. Quiero que circule la palabra enfrentarlo. Cara a cara, porque él estaba muy equivocado. Repita conmigo: equivocado. Más fuerte: equivocado. En lo que hacía. ¿Sí? Versículo 12. La Biblia nos dice que Pablo tuvo que enfrentar y llamarle la atención a Pedro. Pedro era uno de los discípulos más avivados que hubo que tuvo en la venida de Jesús, o que tuvo en la llegada que estuvo con Jesús, de los 12 discípulos. Usted recordará la frescura de Pedro. Dice la Biblia que Pedro estaba por allá en un barco, venía Jesús, lo vio saliendo del barco y saltó del barco. No le importó. Pedro quiso caminar sobre el agua. ¿Lo recuerdan? Eso tiene que ser una persona que está en el espíritu. Pedro se atrevió a decirle al Señor, aunque se equivocara, y Dios lo reprendió, le dijo: Satanás, apártate de mí. La Biblia nos dice que Pedro fue el día que fueron a crucificar a Jesús, él lo negó 3 veces. Pero esa negada no fue un problema de religiosidad. Esa negada fue un problema de no saber bien dónde colocar su confianza.
Y vemos que en los discípulos, los únicos discípulos que estuvieron ahí en el momento donde estaban dándole, flagelando al Señor, fue Pedro. Entonces Pedro estaba fresco. Pedro era un hombre fresco en su espíritu y en su fe. ¿Qué le pasó? Que después de que pasaron muchos años, se comenzó a establecer el trono de la religiosidad sobre Pedro. Entonces Pablo le tiene que llamar la atención. Y miren lo que pasa, versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Pedro no tenía ningún problema. Dice, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea Jacobo, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica. Circule la palabra, miedo a la crítica. Dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Quiero que repita conmigo, la hipocresía, más fuerte, la hipocresía de Pedro. Le hago una sola pregunta. ¿Qué es lo que nos molesta de la religión? La hipocresía. Nos molesta que diga la gente algo y no lo vivan en sus vidas. Que digan, yo voy a la iglesia y no ver un cambio. No nos molesta la persona que humildemente viene y busca al Señor y que está teniendo un cambio en su vida y que fluye. Nos molesta es que nos obliguen a vivir como los otros viven, sin tener autoridad para hacerlo. Eso se llama religiosidad. Y les voy a decir una cosa, no hay nada que seque más una familia, una persona, una célula, una iglesia, que el trono de la religiosidad. Es una estrategia satánica de las mejores. ¿Qué le pasó a esa iglesia grande que había? No, eso ahora uno va y es como un templano de hielo, porque no hay amor fluyendo. Entonces, algunas personas creen que todo el mundo es así, pero mentiras. Mire, quiero decirle esto. Tómense un momento para pensar en esto. ¿Usted se puede imaginar encontrar a Jesús en la calle? Jesús estaba con las prostitutas, con los ladrones. Usted encuentra a Jesús en ese momento y usted es transformado por la vida que tenía Jesús por dentro. ¿Qué es lo que dañó y lo que secó ese legado con el tiempo? Fue la religiosidad. Mas Jesús nunca cambió. Por eso es que algunos de nosotros, aunque veíamos la iglesia antes de conocer a Jesús como un lugar religioso, cuando la hemos visto, dijo, no me imaginé que fuera tanta vida y tanta vida en abundancia. Entonces, quizás aquí en la iglesia hay un grupo de personas que estén siendo afectados por la religiosidad. Quiero decirles esto, perdónennos. Pero aquellos que están en este momento dentro de la iglesia, que sientan que son religiosos, por favor, renuévese. Usted necesita renovarse, porque lo va a secar. La religiosidad es una arma secreta para secar la vida del espíritu de una persona. Mire lo que le pasó a Pedro. Dice, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, cuando vio que ellos estaban llenos de religiosidad, dice la Biblia, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Ellos estaban en ese momento, se les estaba metiendo a Pedro en su corazón el trono de la religiosidad. Y no es un trono que venga de afuera, es algo que pasa dentro de nosotros mismos. Usted quizás deja de orar una mañana, 2 mañanas, 3 mañanas, 5, 2 semanas, una semana, no lo sé, y usted comienza a venir a la iglesia y a hacer lo que usted no hace, a imitarlo. Porque no quiero que me critiquen en la iglesia. Entonces, para que no lo critiquen, usted se comporta de una manera. Si yo me comporto así, no van a saber que estoy mal por dentro. Eso se llama religiosidad. Y eso afecta un montón a las personas que están al lado suyo.
Entonces, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo? Uno, buscando la renovación del Espíritu Santo. Renuévese. Renuévese. Mire, para nosotros los que estamos en Cristo, llevar muchos años en el Señor es un problema. Pastor, ¿cuántos años lleva usted en la casa de Dios? Llevo 20 años. Es un dolor. ¿Sabe por qué? Porque uno se va llenando de cosas malas, de vicios malos. Ya uno levanta las manos, sí, levanta las manos. Al principio uno levantaba las manos, Señor, como si lo fueran a rescatar. Ahora uno levanta las manos. ¿Por qué? Porque ya dijeron levante las manos, entonces yo tengo que levantar las manos. Y lo estoy haciendo de manera religiosa. Es mejor, quiero que sepan esto, iglesia, es mejor, padres, es mejor tener un padre inconverso que un padre religioso, madre o padre. Los hijos que tienen padres que son inconversos, que son mundanos totalmente, logran, cuando vienen a los pies del Señor, logran definirse. Los hijos de padres que son religiosos, que simplemente mantienen una imagen, nunca logran definirse con el Señor. Entonces es muy importante. Entonces, primero, busque la renovación del Espíritu Santo. Segundo, busque sanidad de su identidad en Cristo. Para ser sano de la religiosidad necesita sanidad. Muy bien, voy a llevarlo al cuarto trono, el trono de la rebeldía. El trono de la rebeldía. ¿Sí? ¿Están conmigo? Venga, vamos a ponernos de pie un momento, ¿sí? Está haciendo calor, ¿cierto que sí? Dele un aplauso, señor gigante, venga. Póngase de pie todo el mundo, tome aire. Ustedes son unos valientes. Querer escuchar la palabra de Dios a solo 26 grados centígrados. Se quitan el sombrero con nosotros que le estamos escuchando a 40 grados. Muy bien. ¿Le da un aplauso a Dios? Venga. Levante sus manos, tome aire. Señor, muchas gracias. Bájelas, puede tomar asiento, ¿sí? Muy bien. Vamos al cuarto trono, el trono de la rebeldía. ¿Qué es el trono de la rebeldía? ¿O qué ataca el trono de la rebeldía? Quiero que lo mire allí, ataca el principio de autoridad en la vida cristiana. Miren, familia, necesito que este trono o quede muy, muy claro en su corazón, ¿sí? ¿Qué ataca el trono de la rebeldía? Ataca el principio de autoridad en la vida cristiana. Ahora, quiero que me pongan atención. Quiero que piense en este ejemplo, la gravedad. Por la gravedad, esta silla está donde yo la he puesto. Este iPad, la Biblia, todo lo que tengo acá, las sillas, todo. Si no hubiese gravedad, ¿habría qué? Caos. Todas estas sillas estuvieran volando. Todos se pueden imaginar en este momento uno de esos astronautas o naves de los astronautas donde todo va y de repente va un vaso por este lado, un lapicero por otra parte, una media por este lado, un zapato por este lado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo puede imaginar o no? Muy bien. La gravedad. Estaba hablando de la ley de la gravedad. De la vida cristiana, la ley de la gravedad de la vida cristiana se llama el principio de autoridad. Debido al principio de autoridad es que todo está en el lugar adecuado. El principio de autoridad está marcado en que la persona puesta para hacer algo es la persona indicada y puesta y debe ser respetada. En el momento, una nación que no respeta la autoridad es una nación que está en anarquía y en rebeldía, ¿sí? Una nación que no respeta, una familia que no respeta la autoridad de un padre, de la madre, de la autoridad desde los hijos hacia los padres, es una familia que está en un caos continuo, no hay cabeza. Una compañía que no tenga un gerente, que tenga 3, 4, 5, que tenga todo un desorden, que no tenga la autoridad, simplemente
es un caos de compañía. Y ustedes lo habrán visto, por eso es que nosotros vemos desorden. Cuando Mónica fue ahorita que estuvo esta semana en El Redil, ella dice, todo estaba muy ordenado. En realidad no estaba muy ordenado. ¿Por qué no estaba muy ordenado? Porque había niños aquí, niños allá, habían horarios para ciertas cosas y había mucha gente, éramos como 240 en ese momento. ¿Qué es lo que a ella le pareció ordenado o lo que nos parece ordenado? Es el contexto o el principio de autoridad en un hogar. ¿Sí? Cuando usted va a un hogar y el padre no respetado, usted dice, algo le pasa a la casa. La casa puede estar completamente limpia, todo está en orden, pero hay rebeldía hacia la autoridad del padre, hay un desorden en esa casa. Un colegio es exactamente lo mismo. Hay colegios que todo lo tienen bien, pero usted ve que los muchachos no se sujetan a los profesores. Usted dice, aquí hay algo, aquí hay desorden. Entonces, ¿qué es lo que causa el desorden en la vida y en la familia, en una iglesia? No mantener el principio de autoridad. Miren, y a muchos de ustedes no les gusta el principio de autoridad. ¿Por qué no les gusta? Porque vinieron de hogares donde no se respetaron, donde el padre abusó de la autoridad y golpeó y hubo una cantidad de cosas, o donde vieron una madre que nunca se sujetó a la autoridad, o donde vieron padres que nunca le dijeron a sus hijos, este es tu lugar, este es tu lugar y este es tu lugar. ¿Sí? Y por eso cuando venimos a la iglesia nos parece que el principio de autoridad es un problema y se nos sale la rebeldía. Pero quiero decirle una cosa, si la iglesia se mantiene en el lugar donde está, es debido a que hay un buen principio de autoridad. ¿Qué significa un buen principio de autoridad? Que aunque la autoridad sea mala, merece un respeto. Aunque la autoridad no lo haga bien, tiene que mantenerse el principio de autoridad y respeto, porque si se viola ese principio, se viola lo demás. ¿Por qué hay tanto desorden en nuestros países? Porque el principio de autoridad ha sido continuamente violentado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se establece el trono de la rebeldía en una persona, en una casa, en un hogar, en una iglesia, en una célula? Cuando el principio de autoridad es interrumpido en esas personas. Miren, sigue siendo de vital importancia que aunque su papá haya sido lo que sea, usted tiene que respetarlo. Sigue siendo de vital importancia que aunque mi mamá, había jóvenes que me dicen, pastor, es que la Biblia dice que me tengo que someter, pero mi mamá se ha violentado, yo tuve un caso, mi mamá me dio con una guitarra. Hijo, quiero decirte una cosa, necesitas, aunque te haya hecho eso, estar bajo la autoridad. Pastor, ¿quiere decir que ella puede hacer lo que quiera? No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tú tienes que respetar en tu corazón ese principio de autoridad. Cuando un hogar, cuando un padre no enseña a sus hijos a respetar el principio de autoridad, su gobierno entero se cae. Miren, y les voy a decir esto, y lo he dicho muchísimas veces, es más fácil recuperar a alguno de sus jóvenes cuando han tenido muchísimas normas, a recuperar a un joven cuando no ha tenido ninguna norma. ¿Por qué? Porque cuando entran a la vida cristiana, el principio de autoridad lo reconocen. Mi papá nos daba con un palo, mi mamá nos daba con un cable, mi mamá hacía esto, mi mamá, eso nos ponía, no importa, es más fácil llevarlo a perdonar que recoger su vida para que se enderezca. Entonces, ¿estamos o no? ¿Sí? Entonces, cuando en un hogar, en una familia, el principio de autoridad se rompe y termina la esposa en el ¿cómo se llama? En la posición del esposo, los hijos en la posición de los padres, hay un caos continuo en esa familia y todo se cae. Entonces nosotros vemos iglesias donde no se respeta el principio de autoridad, y el principio de autoridad en la iglesia está muy marcado, pastores, responsables, líderes, gente que está muy marcado en el honor, la gente mayor, la gente que viene, los padres en sus hogares, los hijos, aquellos que llevan un tiempo, necesita ser marcado en su vida. Si no lo marca, quiero decirle, usted va a llevar esa familia a una crisis tarde que temprano. Ahora, entonces se establece cuando se interrumpe el principio de autoridad. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 7. Rápidamente voy a pasar por esto. Mire, la vida cristiana
no funciona cuando, vuelvo y digo, usted y yo mandamos. Nosotros estamos como en el ejército para recibir órdenes. Y nos suena difícil de entender, pero esa es la manera como funciona la vida cristiana. ¿Por qué funciona así? Porque nosotros tenemos que mantener el principio de autoridad. Y tarde que temprano, Dios va a actuar en la vida de una persona. Y estas son las palabras del Señor Jesús, versículo 7 del capítulo 17 de Lucas. Cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, circulen las palabras, acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Versículo 8, no le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Versículo 9, y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera. Por supuesto que no. Y quiero que resalte las palabras, por supuesto que no. Versículo 10, de la misma manera, escuche, de la misma manera, repita conmigo, de la misma manera, más fuerte, de la misma manera. Cuando Jesús dice de la misma manera, quiere que nosotros hagamos lo mismo que dice aquí. Y miren lo que dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, o sea, obedecen a Dios, deben de decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Somos siervos indignos. Quizás a alguno de ustedes les pueda parecer, uy, qué palabras tan duras. No, son las palabras de autoridad. Mire, cuando usted mande a sus hijos en su casa, sus hijos tienen que decir, sí, papá. Y en la iglesia, espere que digan, usted tiene que decir, sí, pastor. Ahora, si yo lo mando a matar, no vaya. Pero ¿qué tal si lo mando a perdonar? Hágalo. ¿Estamos? En su casa, usted tiene que decirle a sus hijos, y su hijo tiene que decir, sí, papá, no, papá. En el momento que, ¿qué papá tan cansón tengo? ¿Quién es usted, señor? No, güey, usted me la viene a montar a mí. Usted está dañando el principio de autoridad donde le dije a ese hijo, donde permita que ese hijo se vaya. Luego lo tiene que recoger en el cementerio. Pero cuando usted mantiene el principio de autoridad, y por eso le damos disciplina a nuestros hijos. Es necesaria la disciplina. Es lo que mantiene el orden de una casa. Por eso tenemos un estado judicial, se llama un estado judicial, por eso tenemos leyes, por eso tenemos policías, por eso tenemos justicia. La justicia es la manera de mantener el orden. Sin justicia, mire, la vez que cuando invadieron el norte de África, Gaddafi, ¿cómo se llama el país? Libia. Cuando invadieron Libia, una de las cosas que lograron, ese señor tan loco, ese dictador que llevaba 40 años o 30 años poniendo ese lugar en orden y puso tribus y nadie decía una cosa o la otra, cuando se metieron y lo tumbaron, todo ese país quedó totalmente desorganizado. Hasta el día de hoy hay bandas, hay tribus, hay todo. Nadie sabe quién es la ley. No hay ley, no hay Dios ni ley en ese lugar. ¿Estamos? Espero que usted me esté entendiendo el mensaje. No estoy diciendo aprobando a los dictadores. Lo que estoy diciendo es que el principio de autoridad es necesario en su casa, en su vida, y es necesario en su iglesia. Y si no lo cuidamos, es un problema. Miren, padres, hay algunos que se le pasaron la mano con sus hijos, y yo le tengo que decir a sus hijos, hijos, lo entiendo, a mí también me sacaron la mano y me sacaron sangre de la boca. Ve y obedece a tu mamá y a tu papá. ¿Sabe por qué no hago lo contrario? Porque no puedo invertir el principio de autoridad. El día que yo invierta el principio de autoridad, a mí no me obedecen. Y lo saben mis hijos, y lo sabe mi hogar, y la iglesia debe de entenderlo. No puede permitir que el principio de autoridad se dañe y se establezca un trono de rebeldía en su casa. Ahora, ustedes los que vienen por primera vez al Señor, que no sabían esto, los entendemos. Pero en el tiempo ustedes tienen que ir manteniendo y formando el principio de autoridad. ¿Y cómo se forma el principio de autoridad? Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice, maridos, sujétense a Cristo. Esposas, sujétense a sus maridos. Hijos, sujétense a sus padres. Todo tiene que ver con una manera
con una manera de sujeción del principio de autoridad. Entonces, vamos a notar cómo prevenirlo. Y ya me pasé de tiempo y muchas gracias a todos por escuchar. ¿Cómo prevenirlo? Primero, viva el principio de autoridad en su hogar. Miren, me encanta porque hubo un hombre mayor, un hombre de negocios. Esta predicación Dios me permitió compartirla en Madrid y ya les dije que es un resumen de lo que vimos en Líderes. Y al final de la predicación se me acercó un hombre mucho mayor que yo, cabello blanco, y con mucho respeto se me acercó y me dice: pastor, quiero decirle, acabo de identificar el problema de toda mi vida en mi casa y en mi hogar. Nunca me sujeté a nadie. Por eso siempre fui un empleado autónomo. Y le doy gracias, no puedo contarles quién es, pero lo admiro a ese señor por tomar ese paso de fe. Y me contó y me dijo: mire, por eso yo quiero ahora quitar el trono de rebeldía en mi casa, porque he perdido mis hijos por eso, he perdido matrimonios por eso, porque yo primero que todo no me sujeté a las autoridades que tenía que sujetarme. Entonces, no sé cuál es la lucha en su corazón. Si quiere quitar ese trono de su casa, usted tiene que sujetarse. Miren, nosotros mismos nos sujetamos a autoridades. Tenemos nuestras autoridades en Madrid y siempre mantenemos las cuentas muy cortas. Segundo, llevando cada pensamiento cautivo. Los pensamientos le van a hacer pensar, valga la redundancia, no te sujetes a nadie. No te sujetes. Habla mal de la autoridad donde quiera que estés, aunque sea bueno o malo. Mire, gracias a Dios por las autoridades que tenemos. Aunque usted hable aquí, mire, no puede estar de acuerdo con el político de que está de turno, pero cuando esté ese político, dice la Biblia que usted y yo tenemos que respetar su autoridad. No quiere decir que hagamos todo lo que nos dicen, porque ahora hablan del homosexualismo, ahora hablan del aborto, y no quiere decir que lo que ellos dicen lo vamos a hacer, pero quiere decir que yo tengo que respetar la autoridad que tienen, porque Dios los puso. Y por último, quinto, el trono del ocio. ¿Qué ataca el trono del ocio? Nuestra capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo se establece el trono del ocio? Se establece cuando el placer se establece. Muy bien, creo que tenemos un error de tipeo allí, ¿no? Se establece cuando no consideramos o cuando no le damos más valor a establecer o al placer que a la relación con Dios, ¿sí? A ver si esto tiene sentido. Cuando le damos más relación o prevalece o sobrevaloramos el placer sobre la relación con Dios. Muy bien, voy a pedirle al grupo que se acerque un momento y ya vamos a orar en este momento. Quiero dejarlos, si quieren pongámonos de pie y vamos a terminar con este punto, ¿sí? Entonces, este es el trono del ocio. ¿A qué se refiere el trono del ocio? Cuando una persona tiene el trono del ocio en su casa, en su vida o en su familia, todas las decisiones y dificultades las quiere manejar. Venga, vamos a tomar asiento un momento, perdón. Sí, no, para no, ¿cómo se llama? No crear confusión. Un momento, ya vamos a terminar. Entonces, ¿cómo se establece el trono del ocio en una familia, en una persona o en una iglesia? Cuando todas las decisiones o las dificultades se manejan con placer. Vuelvo a repetirlo, esto es nuevo para muchos de ustedes. Cuando usted en la vida todo lo soluciona con placer, usted está permitiendo que el trono del ocio se establezca en su vida. ¿Qué significa esto? Mire, estoy mal, me voy de vacaciones. Estoy mal, voy a fumar. Estoy mal, tengo que tomar. Estoy mal, tengo que hacer esto. Estoy mal, me tengo que poner a ver televisión. Estoy mal, tengo que comer. Todo lo que usted hace para establecer ese trono, todo lo que el manejo de las circunstancias difíciles con el placer, es lo que usted permite, es permitir que el trono del ocio se establezca en su vida. Quiero que lo piense bien, ¿sí? Piense bien lo que le estoy hablando en este momento. Entonces, ¿cómo prevenirlo? No solucione sus dificultades con placer.
y lo que le voy a pedir es casi difícil. No solucione sus dificultades con placer. No porque usted tenga un mal día, siéntese a comer abundantemente. No porque usted tenga una situación difícil con sus hijos, siéntese a tomar. No porque usted tenga una situación en su vida con su esposo, con su esposa, váyase de vacaciones. No solucione su vida con el placer, porque se va a encontrar en una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. Va a perder algo que se llama discernimiento. El sufrimiento en la vida cristiana, voy a intentar cerrarlo en esto, ¿sí? Porque yo sé que está haciendo calor y me he pasado un poquito más del tiempo. Mire, cuando nosotros arreglamos las dificultades con placer, perdemos discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver entre lo bueno y lo malo. Al cerrar o al ver al solucionar esas cosas con placer, nosotros nos volvemos personas que dejamos de luchar, dejamos de vivir la vida como tenemos que verla y perdemos la capacidad entre el bien, de verla entre el bien y el mal. Déjenme lo llevo a Levíticos capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice en el versículo 9, Levíticos 10, versículo 9. Cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, en la iglesia, en el tabernáculo, en la vida espiritual, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Esto habla de placer. Siguiente parte. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Vaya conmigo al versículo 10. Dice, para que ustedes puedan distinguir, y quiero que se resalte la palabra distinguir, entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también transmitir o instruir a los israelitas en todas las cosas que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Déjeme se lo digo. Cuando usted tiene un hijo y ese hijo pasa por una dificultad, por ejemplo, enseñarle a obedecer, y usted lo compra a ese hijo mañana no sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Estamos? Cuando usted tiene un bebé, un hijo, el que sea, y usted simplemente compra aquello por lo que esa persona debería tener, el sufrimiento nos pone, nos educa, el sufrimiento nos forma el carácter. Mire, ustedes los que son buenos trabajadores aquí, no se volvieron buenos trabajadores y buenos empresarios porque lo tuvieron todo fácil. Se volvieron buenos empresarios porque sufrieron y porque cada cosa les costó. Por eso una persona que recibe una herencia de sus padres sin trabajar por ellos, la tendencia es: lo voy a dar todo y no lo voy a valorar. Pero cuando hay sufrimiento, la persona valora. Lo mismo es en la vida cristiana. El placer genera en nosotros dopamina, y la dopamina hace que nosotros sintamos algo en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro cuerpo. Aparentemente todo está bien, y que nos dice: tranquilos, no hay ningún problema. ¿Tienes una dificultad? Simplemente darte placer. Y ese es uno de los males de la iglesia de los últimos tiempos. Por eso hay gente que está en medio de una dificultad, de la ansiedad, y va a la pornografía porque quieren experimentar placer. Va a la masturbación porque quieren experimentar placer. Va al alcohol porque quieren experimentar placer. Y lo que están haciendo es simplemente intentando crear una anestesia interna para no sufrir aparentemente. Cuando usted habla a una persona, ¿por qué sufre? Porque quiere olvidar las penas. No está enfrentando su vida, y en un momento dado no sabe qué hacer y cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y esto es muy, muy cierto en la vida cristiana. Por eso usted no puede establecer el reino de Satanás en su vida. No puede permitir que el ocio y el placer sean una de las más grandes cosas en su vida. No lo permita. Amén. Venga, vamos a ponernos en pie, ¿sí?
Póngale entonces límites a sus niveles de placer.